Bienvenidos. A ver si el iPad está funcionando. Porque, ¿qué tal que el calor es tal que hoy en la prédica en inglés el mae paró y dijo, está haciendo demasiado calor para funcionar? Y se acabó. Ahí es el botella que sale cuando está demasiado caliente. Así me salió el calor que está haciendo. Pero, no importa. Todo bien. Ustedes pueden abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 10. Y vamos a continuar nuestra serie de enseñanzas sobre la carta a los Hebreos. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 18. Y se darán cuenta de que muchos de los temas que vamos a tocar hoy han sido profundamente expuestos ya a través de los anteriores capítulos, específicamente el 7, el 8 y el 9. Por tal razón no me interesa quedarme en los detalles de lo ya explicado, aunque lo voy a mencionar claramente para que la idea sea clara en su totalidad, pero apuntando mayormente hoy a Cristo como el más grande de todos y que todo, específicamente en el contexto de la enseñanza de hoy, más grande que la ley y más grande que las obras. Versículo 1 dice así: la ley, esa palabra ley es algo que va a ser importante que definamos primeramente cuando terminemos de leer el texto, pero dice que la ley es solo una sombra de los bienes venideros. Es algo que era parte de, pero no era la realidad, según dice después del versículo, de algo que se describe como bienes, no como más o menos, bienes venideros. La ley, dice, es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esas realidades. Para que ustedes puedan entender el lenguaje que está usando el autor de esta carta, con un ejemplo contemporáneo, la iglesia es una sombra de los bienes venideros. En la iglesia nosotros podemos experimentar cosas que son sombra de las verdaderas realidades que vamos a tener los que somos parte del reino de los cielos, los que somos hijos de Dios. Hoy tenemos de manera velada y parcial comunión con Dios. Hoy podemos experimentar el poder del Espíritu Santo liberándonos de nuestros pecados, y hoy podemos experimentar comunión y cercanía a través de nuestros hermanos también con Dios, pero todo es sombra de lo que será una realidad absoluta cuando Cristo vuelva por su iglesia. El versículo 1 continúa: por eso nunca, cuando yo estudio la Biblia, la primera cosa que hago es observar el texto. Es lo primero que todo el mundo debería hacer: observar, no interpretar, observar el texto. Cuando uno está observando, uno puede marcar palabras que son claves para después entender la enseñanza del autor original. Esta es una palabra: nunca. La ley, si vamos resumiendo lo que estamos leyendo, nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Entonces no tiene que ver con la actitud de las personas que están haciendo estos sacrificios, que bien hemos estudiado en los capítulos pasados, porque el mismo autor los describe como aquellos que verdaderamente buscan adorar a Dios
por medio de estos sacrificios, pero estos sacrificios nunca fueron para que estas personas pudieran perfeccionar su ser ante Dios. Versículo 2. De otra manera, no habían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. El mismo autor explica la realidad. Si verdaderamente estos sacrificios hubieran tenido la intención de purificar a las personas, esas personas que genuinamente estaban rindiendo culto, adorando al Señor, hubieran experimentado un sentimiento de paz, de que ya no hay que hacer nada más porque todo está bien ante Dios. Pero claramente hemos estudiado que los sacrificios se repetían constantemente, ni siquiera era una cuestión de día a día, era una cuestión de a cada rato, constantemente, sin descansar, detalle que estoy resaltando para más adelante. Los sacerdotes daban sacrificios cada vez que una persona podía identificar que había faltado a la voluntad de Dios, a la ley revelada de Dios. Por ende, constantemente todo el sistema de sacrificios está escrito en el libro de Levítico y en otros libros de la ley. Se estaban dando sacrificios para el perdón de los pecados y para buscar aplacar la ira de Dios, lo cual es diferente y muy claro en la Biblia que creer que era para perfeccionar mi ser, para aplacar la ira que sabiamente revelada por Dios entendían estos judíos que era parte de velar la ley de Dios. El velar la ley de Dios, es decir, el quebrar la ley de Dios, perdón, el pecar, iba a resultar en la ira de este Dios perfecto sobre su pueblo, y por ende tenían que hacer sacrificios para aplacar esa ira. Versículo 3. Pero los sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Una vez más está definiendo qué eran estos sacrificios, un recordatorio. Simplemente un recordatorio, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Pues el tema de perfección ante Dios, el tema de poder presentarse justificados ante el Señor, la ley no podía. Simplemente estaba haciendo sombra o recordando la importancia de que se necesitaba algo más. Versículo 5. Por eso, y aquí es delicioso ver la manera en que el autor escribe y nos revela una de los esenciales más importantes de la fe cristiana, que es el entender de que Dios es un Dios trino, que se relaciona de diferentes maneras con su creación. Por eso, dice, al entrar en el mundo, Cristo dijo. Y para citar las palabras de Cristo, se agarra del Salmo 40, como si fuera Cristo mismo el que lo hubiera dado en el tiempo del Antiguo Testamento, 1000 años antes, por decirles algo aproximadamente, de que Él caminara aquí en la tierra. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Ahora, es importante, aunque el autor va a describir esto después, que nosotros ya veamos ciertas cosas. Que a Dios no le complazcan las ofrendas y los sacrificios no tiene que ver con obediencia. Está hablando en el contexto de que estos fueran lo que nos iba a perfeccionar ante Él. Tiene que ver con salvación, no con la obediencia que se requiere de aquellos que son hijos del Señor. ¿Por qué es esto? Porque el mismo Cristo viene a obedecer la voluntad del Señor. Dios le dio un cuerpo para que Él en obediencia hiciera lo que se le pedía. Entonces la obediencia de la voluntad de Dios es importante, pero más importante aún no creer que por la obediencia nosotros podemos presentarnos justificados ante Dios. Versículo 8.
Nos explica lo anterior en un diferente ángulo. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. A pesar, dice entre paréntesis la Nueva Versión Internacional, en otras versiones simplemente continúa, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Es decir, la obediencia y lo que Dios pedía a su pueblo, si era seguir lo que Él le había revelado con respecto a los sacrificios, ofrendas, holocaustos para la expiación de pecados, para aplacar la ira de Dios. Pero de nuevo, el corazón no podía ser la justificación ante el Señor. Porque dice el versículo 9, luego añadió Cristo, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Y así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y dice, y en virtud de esa voluntad, lo cual requiere que la persona entienda que esto es algo bueno, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Versículo 11. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. De nuevo, está poniéndole contenido a las palabras del inicio. Pero este sacerdote, después de ofrecer, entiéndase Cristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó, palabra no ahí, random, se sentó a la derecha de Dios. Este sacrificio fue perfecto y suficiente para que este sumo sacerdote no tuviera que hacer nada más con respecto a ese tema. Ya por medio del sacrificio de un sacerdote perfecto, presentando un elemento perfecto, se alcanzó la perfección requerida para que la ira de Dios estuviera aplacada por siempre. Ya podía sentarse a la derecha de Dios. Y dice el versículo 13, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y de nuevo, si ustedes ponen atención a el detalle y la manera en que este autor escribe y reflexionan sobre lo que están leyendo, no simplemente pasan sus ojos encima de las palabras, se habrán dado cuenta de que no hay ningún sacerdote que tenga estrado y que en los pies de los sacerdotes no se pone nada. Está hablando sobre los atributos de un rey, que fue lo que estudiamos en las enseñanzas anteriores, donde Cristo es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, de la tribu de Judá, rey heredero del trono de David. Versículo 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que está santificando. Entiéndase santificando como aquellos que están siendo separados por Él. Él es el que los separa, los hace santos, separados para cumplir los propósitos del Señor, según la definición de lo que es ser santo. Versículo 15 también, vean cómo dice ahora, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, y aquí cita un pasaje que ya había explicado Andrés en el capítulo 8 de esta carta. Aquí, que es Jeremías 31, del 31 al 34, le atribuye las palabras del Antiguo Testamento a través del profeta Jeremías a el Espíritu Santo, que también es Dios. Pues no solo Yahweh, a quien se le atribuye el Salmo 40, es Dios del Antiguo Testamento, sino que pone a Cristo en la misma posición del Dios del Antiguo Testamento, y aquí pone el Espíritu Santo en la misma posición del Dios del Antiguo Testamento. La única manera en que se puede entender eso es por medio de construir la definición de la Trinidad, que es un solo Dios con tres personas, una sola esencia del Dios único, pero que se revela en tres personas a la humanidad. Este es el pacto que haré con ellos, dice el versículo 16. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado.
suficiente. Con el sacrificio de Cristo es suficiente para poder presentarnos por fe en lo que Él hizo ante Dios, justificados. Este es el nuevo pacto que celebramos los cristianos. Cuando tomamos la comunión o la Santa Cena y celebramos ese nuevo pacto sellado en la sangre de Cristo, de este pacto está hablando, revelado por Jeremías 600 años antes de la venida de Cristo, en la que el Señor, por un milagro que Él hace, porque Él es el que santifica, envía a su Espíritu Santo a darnos un corazón nuevo, y en ese corazón está escrita, ya no sobre papeles, sino en el corazón, la ley de Dios. ¿Para qué? Para desecharla, lo cual es el punto de la enseñanza de hoy. No, para obedecerla, pero ya por lo que Él ha hecho en nosotros. No obedecemos para salvación, obedecemos porque amamos al Señor que nos ha salvado. Esto, que suena, no sé si le suena simple o no, la obediencia a Dios en consecuencia de lo que Él ha hecho por amor sobre nosotros, es una enseñanza esencial del cristianismo, pero que dentro de la iglesia los cristianos han dejado de lado. Y yo creo que una de las razones por las cuales los cristianos han dejado de lado de esto es porque le tienen miedo a la palabra ley. Es porque en algún momento nos han dicho que la ley es una versión antigua del Dios del cristianismo del Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, o que la ley es algo muy difícil de entender. Entonces mejor me quedo del lado del Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento es bien complicado. Vamos a tratar de aclarar esto hoy, y aunque de nuevo mi objetivo principal es exaltar a Jesús como algo más grande y mejor que la ley y las obras, quiero que como cristianos entendamos la bendición que es la ley de Dios para nosotros hoy. Bien, en el texto, la segunda palabra que encontramos hoy es esa palabra, ley. ¿Qué podemos entender nosotros que es la ley? Generalmente tenemos que entender que la ley de Dios es tres cosas. Hay tal vez una cuarta y una quinta que derivan de estas tres definiciones. Lo número uno, la ley de Dios es todo lo que sale de la boca de Dios, en el sentido de que todo lo que Dios dice tiene autoridad absoluta. Es decir, si entendemos quién es Dios, un Dios que todo lo sabe, que es todopoderoso, que Él todo lo puede, que es bueno, que es soberano, que es perfecto, que no miente, que no cambia, entonces todo lo que sale de Él es autoridad máxima en todo lo que tiene que ver con la fe cristiana. Por ende, cuando es algo autoridad máxima, es una ley, ¿verdad? Si no hay algo mayor que eso, nosotros lo entendemos en el mundo como algo que hay que seguir y no se cuestiona. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Ninguno de ustedes se levanta en la mañana y dice, yo creo que la ley de la gravedad no es 9.8. Creo que debe ser otra cosa diferente. No, lo entendemos y se presenta como una ley porque no hay nadie que lo esté cuestionando. Es la autoridad máxima de lo que sucede en este mundo y por qué las cosas no flotan y caen en el suelo de la manera en que caen. Pues en la materia de la fe, y obviamente más importante que la ley de la gravedad, está la ley de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios se podría entender como la ley de Dios. Aquí dice un reguero de agua. Bien. No refresca. Por ende, todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento es la ley de Dios. Y todo lo que viene de Dios es bueno. Por ende, nosotros deberíamos de querer acercarnos con la misma pasión que nos acercamos a las enseñanzas de Jesús a el Antiguo Testamento. Un ejemplo de cómo la palabra de Dios era la ley de Dios en el Antiguo Testamento es que antes del primer rey que tuvo el pueblo judío, que fue Saúl, que empieza hasta Primera de Samuel, bien avanzado, bastante rato de Dios caminando con los hombres, lo que existía era lo que se conoce como una teocracia.
donde Dios era, decir, el rey que mandaba, y todo lo que decía Dios era lo que era bueno y había que hacer. Ya después Dios empieza a hablar al pueblo a través de los reyes y funciona de una manera diferente. No todo lo que dice el rey de Saúl es ley, porque el rey Saúl no es Dios. Todo lo que había antes del primer rey, que Dios decía a su pueblo, era ley, y así se entendía en la teocracia. Teo entendiéndose Dios, gracia como democracia, lo que ustedes entienden también. Otra definición de la palabra ley que ustedes podrían escuchar en teología o en temas que tienen que ver con la Biblia es con respecto al Pentateuco. El Pentateuco se entiende como los 5 libros de la ley. Los 5 libros de la ley son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Para las personas que son estudiosas del Antiguo Testamento, ellos dicen que la verdadera manera en que uno profundamente puede llegar a conocer al Dios que nosotros cristianos adoramos es a través del estudio del Antiguo Testamento, especialmente por medio de los 5 libros de la ley. De nuevo, no son 5 libros llenos de leyes, sino son 5 libros donde desde Génesis 1, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hasta el final de Deuteronomio, todo lo que Dios revela antes de que el pueblo de Dios entre en la tierra prometida a combatir contra otro montón de pueblos, todo lo que Él está revelando es quién Él es y su voluntad para que después el pueblo entre en la tierra de Dios. Todo lo que Él va revelando es su ley. Es el Pentateuco. Y después está la ley entregada a Moisés, que podríamos resumirla como un conjunto de mandamientos. Se cree que son un poco más de 600 mandamientos estrictos dados en una forma específica. Por ejemplo, los 10 mandamientos dados en las tablas escritas dictados por Dios a Moisés. Pero después, a lo largo de Levítico, que es uno de los libros que más hemos estudiado a través de Hebreos, y otros como Números, Dios va revelando sus leyes a su pueblo. Eso también se puede entender como la ley de Dios. Probablemente ustedes han escuchado anteriormente el término la ley de Moisés, por ejemplo. Hoy el texto está hablando mucho sobre la parte ceremonial de la ley. La ley de Dios estaba dividida en 3 áreas. En general, la ley moral de Dios, que es donde Dios revela todo con respecto a la moral que su pueblo debería de seguir. Después la ley política y la ley ceremonial. Hoy hemos leído bastante en el texto cosas que tienen que ver con la ley de las ceremonias, de los sacrificios, de los holocaustos y de este montón de cosas que hacía el pueblo para bajar la ira de Dios. Dios dio un conjunto de leyes que se refieren a prácticas ceremoniales que el pueblo debería practicar para, número 1, traer conciencia sobre la santidad de Dios. Recuerdan, no va a profundizar mucho, pero lo preciso con respecto al sistema de sacrificios nos muestra lo santo que Dios es. Todo lo que se necesitaba para tratar de alcanzar esa santidad, para poder tener comunión con Él. Al mismo tiempo nos trae conciencia sobre la depravación del hombre. La depravación del hombre habla sobre cómo todo lo que nosotros hacemos de alguna manera lleva dentro esa imperfección que nos descalifica de la presencia de Dios. Todo el sistema de sacrificios exalta a Dios y nos deja ver lo insuficientes que somos nosotros para la perfección y nos recuerda constantemente la necesidad de la libertad de la culpa. Pero también trae conciencia sobre la necesidad de un factor externo, de un elemento externo, de algo que tenía que ser fuera de nosotros y fuera de la creación, porque ningún sacrificio lo podía hacer, para poder reconstruir nuestra relación con Dios, para poder tener buena comunión con el Creador nuestro. Por ende, apunta a descansar en fe en la provisión divina a través de Jesucristo para poder tener comunión con Él. Desde el principio, en Génesis 3, una vez que la humanidad cae en el pecado, Dios revela esa voluntad. Él daría a alguien más, no ustedes, de alguien más,
vendría el bajarle la cabeza a la serpiente. También lo vemos en el relato de Abraham. Abraham, que se reconoce como el padre de la fe, aquel que fue justificado no por sus obras, y esto es importante para lo que estamos enseñando hoy, sino por creer que Dios iba a bendecir a través de él las naciones de la tierra, es llamado a sacrificar a su hijo. ¿Y qué es lo que pasa con Abraham? Él de alguna manera descansa. Su fe en Dios lo lleva a descansar a tal punto donde, aunque él sabe que es a través de su único hijo que esa promesa se puede llevar a cabo, si Dios le pide algo, él tiene que obedecer. Y él camina rumbo a sacrificar a su hijo. Y la enseñanza de Dios es suave un toque. Yo lo único que le pido es fe, y por su fe puedo ver su obediencia. Pero yo soy el que voy a dar algo que usted no tiene. Un sacrificio, y donde aparece el cordero enredado entre los espinos, para poder realizar lo que yo le estoy pidiendo y así aplacar la ira. Y por último, parte también de que Dios haya dado esta ley ceremonial era para que Israel fuera luz a las naciones, igual que la iglesia el día de hoy de alguna manera. Somos separados, diferenciados del resto del mundo por la voluntad de Dios dada a través de la Biblia. La ley ceremonial, moral y política de Dios separaba al pueblo de Dios de todos los demás pueblos de la tierra, y todos los demás pueblos de la tierra podían ver por el cumplimiento y obediencia del pueblo de Israel de la ley de Dios, que Dios, el Dios de Israel, era un Dios más poderoso, era un Dios supremo, era un Dios perfecto, era un Dios diferente. Ellos podían ser luz, y con el tiempo muchos querían abrazar a ese Dios. Bueno, ya sabemos lo que es la ley. Ahora la pregunta sería, ¿cómo la ley es buena, o por qué deberíamos de entender que la ley es buena para los cristianos hoy? Nosotros jamás, y usted dirá, Dani, eso nunca ha pasado por mi cabeza. Hay que tener cuidado, porque las iglesias se están llenando de diferentes creencias muy peligrosas, como por ejemplo las iglesias liberales, que ahora deciden ellos cuál parte de la Biblia sí creer y cuál parte de la Biblia no creer. Con respecto a la ley, hay una corriente dentro de la iglesia cristiana que se llama el antinomianismo, que significa antiley. Esto está metido dentro de las iglesias cristianas. Lo que esto predica es que nosotros podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin la necesidad de obedecerlo. No se necesita obedecer a Dios. Ellos buscan rechazar cualquier rol de los mandamientos en la vida del creyente. Por ende, todo lo que tiene que ver con los libros de la ley y el Antiguo Testamento se hace a un lado, porque ya eso no es importante. Buscan rechazar la obediencia a la ley de Dios como una prueba de que en verdad hemos creído en Cristo. Básicamente lo que ellos dicen es, como ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida o rescatada, y no importa si ya yo vivo en pecado el resto de mi vida, porque ya yo soy salvo. Como ya eso pasó en mi vida, pues lo que yo haga con mi vida de ahora en adelante ya no importa, ya Dios me salvó. Ahora, la respuesta de una iglesia como la nuestra, o de las iglesias protestantes, a este tipo de posturas es la siguiente. Nosotros creemos que la justicia de Dios, o más bien que la justificación ante Dios, es solo por la fe, sin las obras de la ley. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 28. Y es precisamente por esto, por entender que la justificación es solamente por la fe, que queremos vivir en obediencia y adoración a Él, a Dios, por la salvación tan grande que nos ha dado. Romanos 12, 1 y 2. De hecho, ya no podemos vivir deliberadamente en pecado si en verdad hemos creído
el Evangelio, porque hemos nacido de nuevo, 1 Juan 3:9, tenemos el Espíritu Santo que nos conduce a la obediencia, Romanos 8, del 1 al 11, y por ende vamos a querer naturalmente caminar como Cristo. Si usted es cristiano es porque el Espíritu Santo ha hecho casa dentro de usted. Y si el Espíritu de Dios verdaderamente vive en usted, va a ser natural para usted querer obedecer la voluntad de Dios. Porque el Espíritu de Dios no va a caminar en contra de la voluntad de Dios. Si Dios dice, el que me ama en la persona de Cristo obedece mis mandamientos, y después Cristo manda el Espíritu Santo en nuestro corazón, el Espíritu Santo no va a decir, ya los mandamientos ya no hay que obedecerlos. Ya, con solo el amor de Dios es suficiente. 1 Juan 3, 4 al 8 dice, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Ahora, el lenguaje de Juan en primera de Juan hay que entenderlo de esta manera. Cuando él dice, todo el que permanece en Él no peca, se refiere a la posición constante de una persona hacia el pecado. Es decir, todos los cristianos pecamos, pero no todos los cristianos vivimos en el pecado. Eso es diferente, ¿correcto? De todos los cristianos, de todos los días me enojo con respecto a algo que pasó en mi casa, mis hijos o algo así. Pero yo no busco vivir odiando a mis hijos y enojado. Me equivoco porque soy un mortal, pecador, salvado solo por la gracia de Dios, pero cada día también por la obediencia voy siendo limpio y puedo vivir cada día más como vivió Cristo aquí en la tierra. Nunca voy a alcanzar la perfección hasta que Cristo venga por lo que Él va a hacer en mí. Yo no tengo nada para alcanzar eso, pero bueno, las palabras de Juan dice, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca, es decir, el que vive pecando, no lo ha visto ni lo ha conocido. Dice, hijos míos, que nadie los engañe. Los que practican la antiley están engañando a las personas. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Los que son de Cristo, el pecado ya no reina, ha sido destruido por lo que el Hijo de Dios ha hecho en nosotros. Los que deciden vivir una vida haciendo lo que les da la gana, esos no pueden ser de Cristo, dice Juan. Esos tienen que ser del diablo. Y eso es matemática simple, ¿verdad? Romanos 6:1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si ya hemos conocido la gracia de Dios de salvarnos por creer en lo que hizo Jesucristo en la cruz, nosotros no podemos simplemente decir, como abunda la gracia de Dios sobre mi vida, entonces ahora voy a hacer lo que me da la gana. Porque si usted ha conocido la gracia, Pablo dice, usted jamás podría vivir en esto que es el pecado y sentir paz, sentirse bien. Alguien escribió estas palabras: si miramos la cruz de Cristo sin temer la ley de Dios delante de nuestros ojos, y aquí la importancia de que nosotros entendamos lo que la ley es para el cristiano y el lugar adecuado de la ley en la vida del cristiano. Si miramos a la luz de Cristo sin tener la ley de Dios delante de nuestros ojos, la cruz queda vacía de todo significado. Si usted elimina la ley de la cruz prácticamente se cae. En las palabras de otro pastor estadounidense llamado Ernest Ratzinger, él lo explica de este modo: el mensaje primario de la cruz no es Dios te ama, sino más bien la ley de Dios ha sido quebrantada. Contemplar la cruz sin la ley es como tratar de armar un rompecabezas en el aire, sin una base sobre la cual conectar las piezas. Nunca puede tomar forma clara la imagen de la gracia de Dios. Sí, dice el autor, el espíritu de la cruz es el amor eterno de Dios.
Pero la base de la cruz es su justicia eterna. Cristo va a la cruz porque se quebrantó la ley, y esa es la base que sostiene esto que Dios expresa como la obra de amor después en la cruz. Predicar y enseñar la ley salvará el evangelio y el cristianismo del sentimentalismo, del emocionalismo y de una supersticiosa perversión de la cruz. Eso está en un libro que se llama La Ley y el Evangelio, página 158. Un encuentro verdadero con la gracia de Dios siempre nos va a llevar a la obediencia. Siempre nos va a llevar a la obediencia. La gracia, la fe, no se puede separar de la obediencia. El verdadero amor hacia Dios siempre sale a la superficie por medio de la obediencia. Juan 14, 15, 35. La ley es la voluntad de Dios para los hombres y la ley es buena. Nosotros, ¿cómo vamos a poder amar a Dios sin la ley? Sin conocer todo lo que Él ha dicho de Él, sin conocer su voluntad. ¿Cómo usted ama a su esposa, en el caso de los casados, si usted no escucha quién ella es, si usted no la conoce y entiende lo que ella quiere? No se puede. Sería un amor de mentira, superficial, lleno de unos sentimientos y unas palomitas en el estómago que después se desaparecen, porque usted no conoce a quien usted verdaderamente dice amar. De la misma manera sería con el cristianismo. El resultado sería un cristianismo basado en puros sentimentalismos, superficial y torcido, que no puede llevar a otro lugar diferente que el endurecimiento del corazón. Por eso es que vemos iglesias que se llenan los domingos y vemos un montón de personas cantando y haciendo un montón de cosas, se caen de espalda y lloran y hacen un montón de cosas teatrales, y durante la semana no tienen nada parecido a Jesús. No aman a sus esposas, no aman a sus hijos, no aman a sus vecinos, no viven sacrificialmente por el bien de los demás, en nada se parecen a Jesús. ¿Por qué? Porque viven un cristianismo donde la ley de Dios, donde conocer verdaderamente a Dios no existe. Está construido sobre puros sentimentalismos, creyendo que Dios me ama y entonces voy porque se siente demasiado rico. Es falso. No hay nada que sostenga ese cristianismo si uno no conoce verdaderamente al Dios que se revela a través de su ley. La ley sin duda tenía hermosos propósitos. Gálatas, es decir, Pablo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3:24, dice: la ley vino a ser nuestro guía. En otras versiones dice nuestra nodriza, es una palabra que nosotros usamos, nuestra nani, o algo así, ¿verdad? Guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Ahora, por la cual nodriza, o nani, o la palabra, pues no sé qué palabras usaban ustedes, chiquitillos, si conocieron a alguien así, es importante la definición en el lenguaje original. Es alguien que ha sido entrenado, preparado, diseñado para señalar, para reprender y para castigar las faltas en el comportamiento de un niño. Es una parte de lo que hacía este tipo de personas que existían en el tiempo del apóstol Pablo, estos guías. Ellos señalaban, reprendían y castigaban las faltas del comportamiento de los niños, y además buscaban separar y proteger a los niños de no exponerse a enseñanzas ajenas o contrarias a las enseñanzas que los padres querían darles. Eso es lo que hacían estas personas. Para eso fue la ley dada a nosotros, para mostrarnos nuestro error, para apuntar a nuestro error y para que nosotros lo podamos corregir, y también para protegernos de ideas que vienen de afuera, de otro tipo de creencias o religiones, donde nos podemos confundir y creer que verdaderamente en el contexto de la enseñanza nosotros podríamos hacer un montón de cosas para ganarnos nuestra entrada al cielo, cuando nuestra entrada al cielo solo puede ser garantizada por la sangre de Jesús. Y por entender eso, queremos obedecer, pero primero entendemos eso. Habían cosas que la ley no podía hacer, que también vemos en el texto. Por ejemplo, en el versículo 1, la intención de la ley nunca fue perfeccionar a nadie. También en el versículo 2,
aquellos que la practicaban con una conciencia sabia sabían que no quita el sentido de la culpa por el pecado. Si ellos podían sentir esto y poder teniendo que seguir practicando sacrificios, pero el pueblo verdaderamente quería honrar al Señor. Entendían que solo por medio de sacrificios podían tener algún tipo de acercamiento a Dios, y el propósito de la ley era que por medio de esta práctica ellos pudieran ver que lo imperfecto no podía, y esta es la palabra que se usa en teología, imputar. Yo sé que es una palabra rara y complicada, pero es importante que la estemos escuchando para ir aprendiendo. Poner sobre perfección. Si yo le digo a Mariana, regáleme su carro, Mariana no me puede regalar su carro porque Mariana no tiene un carro, ¿verdad? Nadie está para hacer ninguna de las dos Marianas. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. La imperfección de los sacrificios y la imperfección de los sacerdotes no puede dar la perfección que se requiere para poderse presentar ante Dios. Por eso tuvo que venir el sumo sacerdote Jesucristo, perfecto Él, a dar un sacrificio perfecto, su sangre, su cuerpo, para poder alcanzar la perfección. Y esa es la perfección que es imputada, puesta sobre los que creen en Él. Por eso es que somos cristianos, no por lo que nosotros hacemos, es porque nosotros creemos en lo que Cristo ha dicho, que su vida perfecta y su sacrificio perfecto en la cruz fueron aceptados por el Padre. Eso lo podemos ver en su resurrección, y que ahora Él está como sumo sacerdote parado enfrente del Padre. Entonces imagínense que ese soy yo, ese trípode que está ahí, y Cristo es este púlpito, y este es Dios. Como funciona la imputación de la santidad y de la perfección de Dios, de Cristo hacia nosotros, es que Cristo como sumo sacerdote se para enfrente de Dios, y ahora cada vez que Dios me va a ver a mí, lo que ve primero es la perfección de Cristo, y por la perfección de Cristo es que me deja entrar al cielo. Es que yo puedo tener una comunión eterna con Él. Si Cristo no está, Él puede ver el trípode, y el trípode no tiene derecho a entrar al cielo. El trípode es imperfecto. La perfección de Dios, de Cristo, puesta sobre mí como un manto, me protege de mis imperfecciones, y ese manto blanco es lo que ve Dios ahora y dice: Dani, bienvenido al cielo. No por lo que tú has hecho, por lo que mi Hijo hizo por ti, que eso es perfecto. Ahora, aunque la obediencia de Cristo es suficiente y perfecta para la salvación y es imputada sobre aquellos que tienen fe en Él, nuestras obras en obediencia son parte de esa fe que salva. Entonces, no es lo que salva, pero las obras son parte de la fe. Una de las chanchas todo encerrado, pero creo que voy bien. Cualquier cosa me hacen preguntas al final. Nosotros somos salvos solo por la fe, pero la fe tiene que tener obras también, no para salvar, como resultado de la salvación de Dios en nosotros. Esto está en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 24. Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo la fe? Santiago dice: esa no es la fe cristiana. Pero un ejemplo del versículo 15. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes le dice: que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría el que le vaya bien? ¿En qué le cae bien a una persona que está muriendo de hambre que no le diga: uy, que le vaya bien? No le quita el hambre, ¿verdad? Entonces el 17 dice: así también la fe por sí sola, si no tiene las obras, está muerta. Es decir, el que le vaya bien no tiene ningún significado si usted no hace algo por el bien de esa persona. Decir que uno cree en Cristo, pero no vivir como Cristo vivió, sería no creer en Cristo. Versículo 18. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo muestra uno que cree en Dios y no hace nada? ¿Cómo es que uno dice que cree en Jesús
Y toda la vida de uno es completamente contraria a lo que Jesús dice. Es como aquí tenemos, ustedes saben, Dani es el profe del Jitsu de nosotros, ¿verdad? Y si uno tiene fe en Dani y Dani dice, pase la guardia y yo metido de espaldas, Dani que va a creer que yo no creo en él. Ustedes que van a creer que yo no creo en Dani, ¿verdad? Es de la misma forma con el Señor. Si nosotros decimos que creemos en Cristo, pero todo lo que Él dice, nosotros hacemos lo contrario, en el fondo no creemos en Él. Las obras vienen a ser la prueba de que creemos en Él. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen en eso y tiemblan. Es decir que yo creo en Dios, pero no vivir como Dios manda, no es creer en Dios. Satanás cree en Dios también. La Biblia por todo lado afirma que Satanás cree en Dios. Pero ¿por qué Satanás está condenado al infierno? Porque Satanás camina en dirección contraria a la voluntad de Dios. Él cree en Dios, pero no obedece a Dios. La obediencia, caminar en la voluntad de Dios es fundamental para una fe verdadera. ¿Qué tonto eres?, dice Santiago. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Y así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, hay un detalle demasiado importante. Esto que se cumplió, que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, es decir, esto que Abraham creyó y que lo justificó para por eso ser amigo de Dios y poder entrar al cielo, pasa 4 o 5 capítulos antes de que Dios le pidiera que sacrificara a su hijo. Entonces lo que Santiago está diciendo es que la justificación ante Dios de Santiago por la fe pasó y fue confirmada después por las obras. ¿Entienden? Si Abraham no hubiera obedecido a Dios, verdaderamente la fe que Abraham decía tener hubiera sido falsa. Entonces obviamente hay una clara relación entre la fe y las obras, que es el punto al que quiero llegar. Mas nosotros nunca deberíamos de confiar en nuestras obras como los medios para nuestra salvación. Esta es la gigantesca diferencia entre el cristianismo y los otros sistemas religiosos que ofrece el mundo, la manera en que se alcanza la salvación. Ahora, dentro de las diferentes denominaciones cristianas pueden haber algunas diferencias. Por ejemplo, hay gente que cree que los bautismos de los niños están bien, hay otros que creen que tienen que ser personas que ya tengan entendimiento de la fe, hay unas personas que toman la Santa Cena de una forma, hay otras personas que la toman de cierta forma. Esas son doctrinas menores, no importantes, que no afectan verdaderamente los esenciales de la fe cristiana. La salvación por las obras es una doctrina mayor. Sí, si hay alguien que cree en la salvación por las obras, no es el cristianismo bíblico. Aunque le llamen cristianismo, no va de la mano con la palabra de Dios. Gálatas en el capítulo 2, versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces para nada murió Cristo. Si fuera por las obras, si fuera por la ley, entonces ¿para qué vino Cristo a morir? Si hubiera sido suficiente lo que estábamos haciendo nosotros. Trae esta pregunta. ¿Cómo puede uno llegar al cielo, o al paraíso, o al Valhalla, o al Nirvana, o a cualquier otro lugar que la gente cree que existe después de la vida? Con esto lo que quiero es hacer una mención superficial de las religiones que rodean un pueblo como Nosara, para que ustedes vean la gran diferencia, lo falsas y confusas que pueden ser estas religiones creadas por hombres con respecto a la religión verdadera, el cristianismo revelado en la Biblia de parte de Dios.
Todas las religiones del mundo solo pueden caer en dos categorías. La número uno sería las religiones que creen en el éxito de las obras humanas para la salvación. Esto significa todo lo que usted pueda hacer para ganarse el cielo. Y la número dos son las que caen en el éxito de las obras divinas, es decir, todo lo que Dios puede hacer para garantizarle el cielo a su pueblo. Todas caen en alguna de esas dos. Y adivinen cuál es la única que cree en el éxito de las obras divinas. El cristianismo. Solo el cristianismo confía plenamente en la obra de Jesús para la salvación y no en las obras. Los ejemplos que les traigo, como les digo, son los que más afectan nuestro contexto. Número uno, el hinduismo. Ahora, por esto voy a ser muy honesto. Yo no soy un especialista en las religiones mundiales. De hecho, cada vez que las estudio, especialmente el hinduismo, poco entiendo. El hinduismo es de las varas más confusas que usted se va a encontrar. Sí, cuando usted cree que ya está entendiendo algo, aparece una vara que es completamente opuesto a esto. Y después como que hay demasiadas posturas donde la verdad es como que nada existe y nada está y todo es fantasía y no hay un mundo real. Entonces es como que no hay manera de entenderlo verdaderamente. Pero traje algunos ejemplos que tienen que ver con lo que estamos hablando hoy. El hinduismo tiene millones de dioses que las personas hindúes tienen que constantemente estar tratando de complacer por medio de sus obras. Por ejemplo, el camino al cielo hindú, el moksha, está construido basado en todo un sistema de obras. Ahora, quiero ser muy respetuoso porque conozco el contexto en el que estamos, pero las cosas hay que llamarlas por el nombre original. Y si alguien tiene alguna pregunta después, me la puede hacer. El yoga. Ahora, no estoy hablando del yoga como las clasecillas de yoga que hace cualquier persona que no tiene nada que ver. Estoy hablando del verdadero yoga y por el cual fue creado y de donde vienen todas las clasecillas esas que la gente hace simplemente porque son populares. El yoga está diseñado específicamente para renunciar al cuerpo físico de alguna manera que nadie sabe cómo, con la esperanza de separarse uno mismo de la esfera de lo físico. Es como una manera de salirse del cuerpo. Todas las posiciones y la manera en que se medita es la estructura original del hinduismo, probablemente muy diferente a lo que se practica aquí, porque aquí no se practica el hinduismo verdadero. Pero lo que está en la institución, digamos, lo que viene de la institución original del hinduismo, tenía ese propósito. Busqué una cita de un famoso yoguista que se llama T.K.V. Desikachar. ¿Usted ha escuchado el nombre? Ok. Él escribe lo siguiente con respecto al yoga. El yoga es la capacidad de dirigir tu mente hacia un objeto exclusivamente y de mantener esa dirección sin ninguna distracción. En cuanto no se alcance este estado, el hombre no puede unirse plenamente a Dios. Entonces son una serie de ejercicios, obras que usted tiene que tratar de hacer de una manera específica y cada día tratar de hacerlas mejor hasta llegar a un punto que si nunca alcanza ese punto, usted nunca plenamente va a tener una conexión con Dios. Dice además que el yoga es la manera en que una persona puede verdaderamente encontrar la paz, el equilibrio mental y la felicidad. Solo a través de una práctica como el yoga las personas podrían plenamente dentro del hinduismo, que no es el único camino, pero es parte del caminar, experimentar la paz, el equilibrio mental y espiritual y la felicidad. Todas las prácticas en el hinduismo buscan unir a la persona con el Brahma, la deidad suprema del hinduismo. Creen en la reencarnación, un sistema en el que por medio de nacimientos y muertes y las obras que se practican en esa vida se van alcanzando cercanía con Dios o se van alejando de estar cerca de Dios. El tema es que como nadie verdaderamente ha podido estudiar
a profundidad, cuando digo nadie estoy siendo hiperbólico, muy pocos verdaderamente han podido estudiar los textos que definen el hinduismo y entenderlos, porque les digo, conforme usted más profundo va en el hinduismo se da cuenta de que hay un montón de ramas que se contradicen entre ellas. Nadie verdaderamente puede saber qué es lo que es. Entonces, ¿quién decide cuáles obras son buenas y malas dentro de las diferentes vidas y muertes que le den de verdad a usted algún tipo de paz de que usted cuando muera va a reencarnar en algo más cerca de Dios o más lejano de Dios? No hay manera. No hay manera, porque otra cosa que es una característica del hinduismo es que aunque reencarnen, no hay ninguna persona que reencarna que diga, yo antes era esto y ahora estoy mejor. ¿No es cierto? No se puede. Descansar en las obras nuestras, lo único que va a traer es desesperación, intranquilidad, vacío, culpa. Usted va a sentir que verdaderamente el infierno lo está persiguiendo todos los días y que ya usted no sabe qué hacer para asegurárselo, porque no fue. Esa no fue la intención de Dios, que nos creó. El budismo. Cuando yo estudié el budismo, entendí que el budismo nace como el resultado de un grupo de personas que no podían entender el hinduismo, entonces salen del hinduismo, crean el budismo y le empiezan a agregar un montón de leyes que hacen como que el hinduismo se aterrice, es decir, que sea algo entendible y que se pueda practicar. Buda creyó que la clave para alcanzar el nirvana, que se supone que es el estado de paz perfecta y de felicidad, es a través de un entendimiento de las 4 verdades nobles y la práctica, es decir, las obras del camino noble que consta de 8 partes. Las 4 verdades nobles que se conocen en un texto, de manera resumida, dicen que debemos padecer sufrimientos por nuestros deseos y que el sufrimiento termina cuando dejemos de desear y de complacernos con estos deseos. Ahora, lo que es muy confuso, que a mí me pasa cuando verdaderamente he hablado con personas que creen que son budistas, es que el sufrir para reprimir sus deseos los lleva a la cosa que más desean. Entonces es como un treadmill, es como interminable. Una característica de personas que yo he hablado que dicen ser budistas, aparte de que hablan muy tranquilitos y con una voz muy pasiva, es que ellos son el centro de todo y que en ellos está la capacidad de discernir qué es lo correcto y que están haciendo un muy buen papel. Usted habla con un budista y le dice, por ejemplo, me di cuenta de lo egocéntrico que yo era, y ahora he descubierto, y ahora yo me doy cuenta de esto, y ahora yo tengo la capacidad de esto, y ahora yo puedo. Pero solo estás hablando de vos. Si vos sos un egocéntrico. No hay nadie aparte de vos, ni un Dios que te diga, yo soy el centro, sino que todo dice que vos sos el centro. Es bastante confuso. Todo se alcanza por practicar el camino noble de las 8 partes. Una correcta actitud, una correcta intención, un correcto discurso, la correcta acción, la correcta vida, el correcto esfuerzo, la correcta actitud mental y la correcta concentración. Y lo más increíble de todo es que Buda ni siquiera dijo, síganme a mí. Buda dijo, esto es lo que yo creo, pero yo no soy el camino. Ustedes hagan eso. Y eso es lo que yo creo que probablemente los va a llevar por el lugar que yo creo. Pero ni siquiera se le daba nada. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el que me sigue llega al Padre. Y cree en mí, llega, no se pierde, y tiene vida eterna. Si un budista hace todas estas cosas, obras, de nuevo, de manera correcta, va a poder alcanzar, se supone que el nirvana. Después está el Islam. Ustedes dirán, pero Islam, yo no conozco a nadie del Islam. Los musulmanes son
los que se supone que creen en Islam. Cuando usted conoce a musulmanes, se va a dar cuenta que pasa lo mismo que sucede con la religión católica apostólica romana. Si muchas personas dicen ser católicos, pero no saben qué es lo que verdaderamente los católicos creen. Simplemente una creencia muy tradicional en nuestro país. Los musulmanes son muy parecidos. Es una cuestión que está muy popular en algunas zonas del mundo. La gente le gusta ir a las iglesias, bueno, donde se reúnen los musulmanes, ¿verdad? Pero ellos no conocen verdaderamente lo que el Islam dice. Nunca han leído el Corán ni han estudiado el Corán. Trae un ejemplo que tiene que ver con la confusión de las obras, ¿verdad? Con la enseñanza que tenemos hoy. Pero el Islam dice que el paraíso se alcanza cuando Alá compara las buenas obras del creyente con las malas obras en una balanza el día del juicio. Por ejemplo, para que ustedes sepan cuál es una de las buenas obras de Alá, Alá dice que usted debería de dar su vida para eliminar a todos los que no creen en Alá. Por eso, para los islamistas, no los fundamentalistas, sino los verdaderos islamistas, un ataque terrorista como el de las Torres Gemelas, si fue verdaderamente ellos los que lo hicieron, no estaría mal, porque ellos tienen el llamado a destruir a todos aquellos que no se someten a Alá. Eso es lo que dice el Corán. Tiene que ser más buena, las obras tienen que ser más buenas que malas, o haber hecho algunas que eliminen las malas. Es decir, usted tiene que sumar más puntos buenos que puntos malos, y si no puede hacer algunas, que le pueden quitar muchas malas y sumarle buenos. Este ejemplo lo encontré en internet. El 3 de abril de 1991, en la revista egipcia, viene el nombre, escribió los resultados de un debate entre 4 periodistas mujeres y un doctor, Abdul, que viene el nombre, el cual tiene una cátedra bastante alta en la Universidad Islámica de Al-Azhar. Una de las periodistas le preguntó si el hijab, ¿verdad?, que es este velo o la cubierta de la cabeza que usan los musulmanes, ¿es el hijab obligatorio para las mujeres del Islam? Si yo no lo llevo puesto, el hijab, ¿me iré al infierno a pesar de todas mis buenas obras? Estoy hablando acerca de una mujer decente que no lleva puesto el hijab. A lo que el doctor respondió: los reglamentos u obligaciones del Islam son muchas, mi hija, y Alá nos pide que demos cuenta de todas ellas. Lo que quiere decir es que si tú cumples con una obligación, ganas un punto. Si tú no cumples con una obligación, pierdes un punto. Todas, ¿verdad? Si tú oras, ganas un punto. Si tú no ayunas, pierdes un punto. Y es así, y así es, perdón. Él continuó diciendo: yo no he inventado ninguna nueva teoría, ni esto es nuevo. Para cada hombre existe un libro en el cual todas sus obras buenas y sus obras malas están registradas, aún en la forma de cómo tratamos a nuestros hijos o a las personas alrededor de nosotros. La periodista le dijo: eso quiere decir que si no llevo el hijab, no entraré en el infierno sin tomar en cuenta el resto de mis buenas obras. Y el doctor Almir contestó: mi hija, nadie sabe quién va a entrar en el fuego del infierno. Yo puedo ser uno de los primeros que entre. El califa, que es como puede decir el papa en el Islam, Abu Bakr al-Shazdik, dijo: yo no confiaría en los planes de Alá. Aun si uno de mis pies está entrando en el paraíso, ¿quién puede determinar qué obra es aceptable y qué obra no lo es? Tú haz todo lo que puedas hacer y la decisión va a estar con Alá. Tú puedes pedirle a Alá que te acepte y aparte de eso no puedes hacer más. Así mismo. Confiando en lo que uno haga y en lo que alguien dice, pero sin confiar mucho en lo que él dice, porque al final de cuentas no se sabe si lo que usted hizo está bien o está mal o es suficiente o qué. Y cuando yo veo, vean, honestamente, porque yo sé que todo el mundo está hecho de la misma carne y el mismo hueso, yo no puedo ni contar las balas que el nutricionista me dice. Imagínense contar yo las cosas buenas que hago y las chorrocientas cosas malas que hago en el día,
y tratar de al día siguiente de ponerme en cuentas y de ojalá empatar para ojalá tratar de irme a acostar en la noche diciendo, ahora sí voy ganando. No. El judaísmo, para ir aterrizando el avión, es lo que hemos estado estudiando en la carta a los hebreos, que es lo que creía el pueblo de Dios antes de la venida de Cristo, o los judíos que todavía no creen en que Cristo vino. Se llega al cielo por medio de cumplir la ley y sus ceremonias. No voy a entrar en detalle porque es lo que hemos estado estudiando en la carta de Hebreos, pero ya sabemos que esto no va ni de la mano con el Antiguo Testamento, ni de la mano con el Nuevo Testamento. Esto es simplemente el resultado de mucha tradición que se fue pasando entre los rabís del pueblo, en el libro este que se llama el Talmud, ¿verdad? Que es lo que ellos llegan a creer al punto en que Jesucristo viene a la tierra y les dice, ustedes han dicho, ustedes están enseñando y ustedes creen que esto es así, 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 pero yo les voy a decir que todo lo que Dios enseñó, que es lo que ustedes creen, está contrario. Así no es. Sermón en el monte, Mateo a partir del capítulo 5, Jesucristo corrigiendo todos esos errores que tenían esos judíos. Ahora, estas enseñanzas del judaísmo, cuando se creó el cristianismo, pasaron desapercibidas y se empezaron a mezclar con el judaísmo, con el cristianismo, ¿verdad? Y existen ahora entonces un montón de religiones que dicen ser cristianas, que de nuevo, si verdaderamente creen en las obras para salvación, no son verdaderamente cristianas. Entre estos, los testigos de Jehová, creen en las obras para la salvación, los mormones, creen en las obras para la salvación, los adventistas del séptimo día, ellos creen en las obras para la salvación, la iglesia de los adherentes de Cristo, ellos creen en las obras para la salvación, los miembros de la iglesia rusa ortodoxa creen en las obras para la salvación, la iglesia ortodoxa del este creen en las obras para salvación, todos ellos incluyen a Jesús dentro de sus enseñanzas, pero no creen en Jesús como su único Salvador y único camino al Padre. Creen que sus obras también son necesarias. Los católicos romanos también creen en las obras para la salvación. Ahora, abro un paréntesis para dar un detalle aquí. No estoy diciendo que todas las personas que están dentro de esas iglesias, específicamente la iglesia católica, no sean creyentes y no vayan a ir al cielo. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero sí les estoy diciendo, porque ustedes conocen a alguien, que esas personas deberían verdaderamente darse la tarea de simplemente no sentarse en una banca y escuchar lo que dicen y que les parezca muy bonito, sino estudiar verdaderamente de dónde vienen las enseñanzas que les están siendo predicadas. Y se van a dar cuenta de que la iglesia apostólica, católica apostólica romana, desde el Vaticano, escrito está que las obras son necesarias para poder ser salvos. Existe algo que se llama dentro de la Iglesia Católica Apostólica de Roma el Código de la Ley Canónica. Este incluye 1752 reglas que deben de ser seguidas y muchas de esas tienen que ver con respecto a la salvación. Por ejemplo, antes quiero que entiendan una cosa. La Iglesia Católica Apostólica de Roma divide los pecados en dos clases de pecados. ¿Ustedes han escuchado eso? Los pecados mortales y los pecados veniales. Un pecado mortal es aquel que condena a una persona al infierno si tal persona muere sin la absolución que haya sido dada por un sacerdote. Es decir, se necesitan las mismas obras del judaísmo para que esa persona pueda ser absuelta de un pecado mortal, que vamos a ver un ejemplo de un pecado mortal, antes de que se muera para ir al cielo. Entonces, digamos que el escenario es que usted fue a misa, viene saliendo de misa, sale de misa y comete un pecado mortal, pero la iglesia está cerrada. El confesionario abre hasta el lunes, por decirte, a las 10 de la mañana. Cruce los dedos de que usted no se muera antes, porque según las enseñanzas de la Iglesia Católica de Roma, se va para el infierno si no se confiesa antes y si el sacerdote oficial no perdona sus pecados. Un pecado venial no tiene que ser confesado a un sacerdote
Pero ya sea confesado o no, todos los pecados se suman al castigo temporal de la persona y deben ser expiados, ya sea aquí en la tierra o a través de un sufrimiento físico o buenas obras, o si no, serán purgados en el purgatorio después de la muerte. Por eso es que vemos que hay personas que caminan en la romería y hacen ese tipo de sacrificios físicos y otros para tratar de limpiar sus pecados veniales. Ahora, les voy a dar un ejemplo específico para que ustedes vean que no estoy hablando chano. Es requerido dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cosa que honestamente, y vean, yo fui a la Iglesia Católica Apostólica durante muchos años, y nunca hasta el día de hoy he encontrado a alguien que me pueda explicar esta doctrina que enseña el Vaticano. Es requerido creer que María fue concebida sin pecado. Este evento o esta doctrina se llama la Inmaculada Concepción de María. Vayan y estudienla, se van a encontrar un texto así de grande. Si un católico no cree en eso, ha cometido un pecado mortal. Ustedes saben que la Biblia se refiere a la Biblia a los pecados como pecados por comisión y pecados por omisión. Hablamos de eso la semana pasada, hay uno tercero que son los que no se saben, ¿verdad? Pero los pecados por omisión es cuando usted deja de obedecer a Dios porque simplemente lo ignora, no sabe, porque no sabe. Es decir, sabe que no hace lo que tiene que hacer. Y por ignorancia es un pecado también. Cuando usted no sabe lo que Dios manda, también se considera pecado. Pregúntenle a los católicos qué significa la Inmaculada Concepción de María según lo que dice el Vaticano. Lastimosamente no le van a poder responder. Es bastante extenso. Pero bueno, si un católico no cree en esto, ha cometido un pecado mortal. Si un católico no conoce y cree en la Inmaculada Concepción de María, vive en pecado mortal, que por supuesto tiene la pena máxima de condenación eterna. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María tiene una fiesta, que es una misa particular al año, que se conoce como un día de precepto. La definición de qué son los preceptos de la Iglesia Católica es esto, no según Dani, según lo estudiado. En un sentido amplio, se puede entender por tales a todas las leyes eclesiásticas, pero en un sentido más estricto y teológico, se consideran mandamientos de la Iglesia, aquellos preceptos eclesiásticos que obligan a todos los fieles cristianos y que fueron dictados para mejor guardar los divinos. Es decir, vienen a ser este conjunto de leyes que les vengo mencionando, que papas han dicho a través de la historia que tienen que hacerse, cumplirse, para poder así ser parte de los propósitos divinos. Entonces, ¿qué pasa si uno falta, por ejemplo, a una misa de precepto? Quien falta a una misa en día de precepto comete un pecado mortal. Comete un pecado mortal. Ahora, la tarea para los católicos, que yo no llegué a poder tener seguridad absoluta. Yo creo que todos los domingos, no sé si todos los domingos o por lo menos una vez a la semana, es una misa de precepto. Es decir, están obligados los católicos a asistir a misa. Si usted no asiste, no estoy seguro, pero puede ser que sea considerado pecado mortal. Pero digamos, no estoy seguro. Más, la pregunta sería la siguiente: católicos, ¿usted me puede decir cuáles son las misas de precepto? Porque hay un listado de días al año en los que usted no debería de faltar, si es católico, a la misa. Porque si falta, es pecado mortal. Es más, no solo si falta, sino si le pasa como a Billy, que a veces llega tarde algunas cosillas, ya no tanto bien, Billy. Si no llega al ofertorio o después del credo, que son partes de la misa, o si con plena advertencia, es decir, si usted es un adulto que entiende que durante la misa usted tiene que poner atención, está distraído en cosas profanas, como por ejemplo yo cuando iba a la misa, que de repente vi una chiquilla allá, pues estaba pensando en las papas fritas de la salida, adivinen qué, no se le cuenta, y entonces es pecado mortal.
Las obras están por todo lado. En la religión católica, apostólica, romana. Y si usted no hace, y hace, y hace, se pone en una posición de condenación. Anteriormente hemos estudiado sobre los 7 sacramentos, empezando con el bautismo, cuando usted es un bebé, después la primera comunión, la confirma, el sacramento del matrimonio, otro montón de sacramentos establecidos que si usted no cumple, si es el momento de su vida, no los ha cumplido, pues el bautismo, si usted no está bautizado, la gracia de Dios no está sobre su vida. Es por obras. Todo esto todos incluyen algo que se debe hacer y que es necesario para obtener la salvación, ya sea bautismo, sacramentos o pertenecer a una organización, como por ejemplo los testigos de Jehová, si usted no pertenece está perdido, y cumplir con sus requerimientos. Ahora, ya voy terminando, dentro de la iglesia cristiana, dentro de nuestra iglesia, digamos, dentro de lo que nosotros experimentamos más, tenemos que tener cuidado con el moralismo, que también es fe sostenida en obras. La Biblia habla por todo lado de la importancia de la moral, del aspecto moral y ético ante Dios, pero el moralismo, es decir, vivir con la moral como el centro de mi vida y lo que yo puedo presentar ante Dios, es incorrecto. Cuando ustedes ven una palabra que tiene el ismo, ¿verdad?, como moralismo, el ismo lo que hace es que lo pone en el centro de la situación. Por ejemplo, la Biblia habla por todo lado de que es importante que cuidemos los temas sociales, pero los cristianos no somos socialistas, nosotros no seguimos el socialismo, donde lo social es lo más importante, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos poner la moral en el centro y no a Jesús en el centro. Una definición, para ser más claro, de moralismo, en el contexto en el que estamos hablando, coloca las virtudes morales como la base de nuestra aceptación, ya sea delante de los hombres, delante de mí mismo o delante de Dios. Básicamente, si me porto bien, tengo derecho a ser aceptado. Conocemos muchos cristianos que viven confiados en eso. No tienen una relación con Jesús verdaderamente, o bueno, por lo menos no quieren ejercitarla, la relación con la iglesia es bastante débil, pero se acuestan todos los días muy tranquilos porque están haciendo las cosas bien. Porque yo en el fondo soy una buena persona, ayudo a los pobres, quiero a mi esposa, quiero a mis hijos y ayudo en cosas de cosa social. Eso es moralismo. Eso es irse a la cama confiado en que usted está haciendo las cosas bien y no buscando tener una relación genuina con el que hizo las cosas bien para su salvación. Muy diferente. La enseñanza del Evangelio es radicalmente diferente al moralismo. Escribió alguien: por cuanto ya he sido aceptado por Dios en base a lo que Cristo hizo a mi favor en la cruz del Calvario, ahora puedo vivir de una manera que sea agradable delante de Él. Ahora puedo mejorar mi conducta moral. Ya soy aceptado delante de Dios por causa de Cristo. Y como resultado de eso que Dios ya hizo, ahora he comenzado a cambiar. Ahora estoy siendo transformado de gloria en gloria conforme a la imagen de mi Señor y mi Salvador. Pero es un resultado de lo que Cristo hizo y de la relación mía con Cristo, que yo cambio a ser más como Él. No es el centro de mi vida. Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no proviene de vosotros o de nosotros, pues es un don de Dios, es algo que Dios hizo por nosotros, no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Y después, ¿qué dice el versículo 10? Dios hizo todo esto por ustedes, ¿para qué? Para que ustedes ahora caminen en buenas obras que Él ha preparado desde antes de los tiempos. Pero primero la salvación, la aprobación en Dios, y después caminamos en las obras de Dios. Tito dice en el capítulo 3, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu, el nuevo pacto, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia
viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Por lo que Él hizo, es que somos herederos de la vida eterna. Por lo que Él hizo, es que ya no somos esclavos del pecado. Por lo que Él hizo, es que podemos tener comunión con Dios. Y si usted verdaderamente cree en lo que Él hizo como resultado natural, usted va a obedecer y va a culminar sus obras. Pero que sus obras nunca sean la carta de presentación suya para entrar al cielo. Porque si no, las palabras de Jesucristo van a ser: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de mal. Muy bien. ¿Alguien tiene algo?